capítulo 4, segunda carta de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a los que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hasta ahí. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu palabra, por tu misericordia, por tu gracia, por tu evangelio, por esa salvación, por el hecho, Señor, de que nos has trasladado de las tinieblas a la luz, por el hecho, Señor, de que trajiste salvación a nuestras vidas, nosotros sin merecerlo, Señor. Recibimos de tu gracia y aún más todos los días recibimos de esa misericordia. Por lo cual, Padre, yo te ruego que me ayudes en esta hora a poder hablar tu palabra, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, entramos en el tema 5. El tema 5. Y como título le puse a este tema: el ministro que soporta aflicciones, o
un llamado a soportar las aflicciones. Porque realmente aquí en estos textos, hermanos, el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros a soportar las aflicciones. Amén. El tema número 1 ya lo vimos. El tema 1 fue el Dios de toda consolación. Estuvimos viendo que los corintios, al recibir una carta dura, una carta severa, responden bien, y la mayoría de los corintios se arrepienten, se ordenan y necesitan consolación, y Pablo les deja saber que Dios es el único que verdaderamente puede consolar. El tema 2, como título fue Pablo defiende su integridad, y en ese tema, a pesar de que la mayoría de los corintios se arrepienten, porque no olvidemos todos los problemas que tenía la iglesia de Corintio, a pesar de que los corintios se arrepienten, solo hay un grupo de falsos maestros o hermanos que no quieren reconocer la autoridad de Pablo, y estos falsos hermanos o maestros acusan a Pablo de no ser confiable, y Pablo hace defensa de su integridad. Pablo les recuerda, hermanos, a los corintios que cuando estuvo entre ellos, los corintios vieron 4 cosas. Número 1, un testimonio de limpia conciencia. Número 2, sencillez. Número 3, sinceridad. Y número 4, la gracia de Dios. Eso lo vieron los corintios en Pablo. El tema 3, vimos nosotros las evidencias del Evangelio en nuestras vidas. En este tema vimos que el Evangelio tiene que influenciar en todas las áreas de nuestras vidas. Estuvimos viendo que Pablo pone en disciplina a una persona, y esta persona en su momento, hermano, no acepta la disciplina, y esta persona comienza a lastimar a Pablo, habla de Pablo, acusa a Pablo, y Pablo, hermano, se siente con dolor, pero después esta persona se arrepiente, y como dice la escritura o el título de su Biblia, en el capítulo 2, versículo 5 arriba, dice: Pablo perdona al ofensor. Una vez que Pablo perdona al ofensor, trata de integrar a esta persona a la comunidad cristiana, y pide a la iglesia que también perdonen a esta persona. Básicamente, una de las evidencias que muestra el Evangelio, que muestra estos versículos, es el perdón. Es una de las evidencias que debe de haber en nuestras vidas. Amén. El tema 4, que fue el viernes pasado, hablamos de un ministro competente. En el tema pasado vimos lo que es un ministro competente. Vimos que Pablo ya hizo defensa de su integridad, ya habló de que Dios es el Dios de toda consolación, ya habló de que el Evangelio se tiene que evidenciar en nuestras vidas, y ahora Pablo, en el tema 4, él hace defensa de lo que él predicaba. Pablo expone que él no es como muchos que medran la palabra de Dios, y la palabra medrar significa diluir. Pablo expone que un ministro competente no diluye el mensaje y no necesita ninguna carta de recomendación, porque él expone que la carta de recomendación son los mismos corintios, ya que los corintios vivían en tinieblas y ahora viven para Cristo. El apóstol Pablo expone que él no predica al gusto del cliente, y reconoce que el ministerio que él tiene nunca ha pasado por su mente que es por su habilidad, sino que proviene de Dios. Por último, Pablo expone haciendo una diferencia clara entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, entre el antiguo pacto y el Nuevo, y entre los ministros del Antiguo Pacto y los ministros del Nuevo Pacto. Amén. Y en el tema 5, que es el tema de hoy, hermano, como título es un llamado a soportar
las aflicciones, porque ese es un llamado que el Señor nos hace a nosotros, a soportar las aflicciones. Nuestra exposición del día de hoy se encuentra en el capítulo 4, que son 18 versículos. 18 versículos. Pablo va a nombrar, hermano, que el ministerio de la gracia, porque ya hice una diferencia en los textos anteriores, va a mostrar que el ministerio de la gracia no evitará, hermano, que pasemos sufrimiento nosotros. No va a evitar eso. Pablo es un varón que ha experimentado muchas aflicciones, muchas pruebas, muchas dificultades, y expone, hermano, tres razones contundentes en estos textos por los cuales nosotros debemos de perseverar. Tres razones. Se entiende, según los contextos de lo que ya estuvo hablando Pablo, que el pacto del Antiguo Testamento, en el cual hubo gloria y cesó, cuanto más el pacto del Nuevo Testamento, es lo que está exponiendo él. Y expone, hermano, tres razones por las cuales, fíjese, nosotros tenemos que perseverar. Tres razones por las cuales nosotros tenemos que perseverar. ¿Cómo podemos dividir el capítulo 4? Número 1, que desde el verso 1 hasta el verso 6 vemos, o expone Pablo, que todo es por misericordia. Número 2, que desde el verso 7 hasta el verso 15 vemos el amor por la iglesia, el amor por la obra que él tiene. Y todos tenemos que tener amor por la iglesia. Y número 3, que desde el verso 16 al 18 vemos la esperanza por la gloria eterna. Amén. Entonces, desde el verso 1 hasta el verso 6, hermano, Pablo pasa a mostrar que en este nuevo pacto nosotros perseveramos, hermano, en el ministerio solamente por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Y mire cómo empieza. Amén. Capítulo 4, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, por lo cual, mire cómo empieza. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, notemos, hermano, que ya hice una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿ok? Ya hice una diferencia, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, dice Pablo, no desmayamos. Decir por lo cual, hermano, está haciendo una conclusión aquí de los 18 versículos anteriores. Aquí los está resumiendo ya. En los 18 versículos anteriores, como dijimos, el apóstol Pablo ya expuso el ministerio del antiguo pacto, hablando de que en el ministerio de Moisés fue con gloria y cesó, terminó. ¿Cuánto más ahora el ministerio de la gracia? ¿Cuánto más? Decir, si en el ministerio de la ley, si en el ministerio del antiguo pacto, hermano, hubo gloria, porque hubo gloria, ¿verdad? Él hace referencia cuando Moisés bajó y no le podían ver, y se ministraba una figura, una sombra. ¿Cuánto más gloria hay en el ministerio de la gracia? ¿Cuánto más gloria hay en el ministerio de la gracia? ¿Por qué? Porque en el ministerio del antiguo pacto, hermano, solo podían entrar al lugar santísimo los levitas. Solo ellos. En el nuevo, todos aquellos que nacen de nuevo. En el ministerio del antiguo pacto ministraban una figura, una sombra. En el ministerio de la gracia ministramos al Espíritu. Somos ministros del Espíritu. En el ministerio del antiguo pacto solo se cubría el pecado. Y en el ministerio de la gracia hay perdón de pecados. En el ministerio del antiguo pacto Dios solo se manifestaba a través de tres personas: el rey,
el profeta y los sacerdotes. Y en el ministerio de la gracia sobre todos aquellos que reciben salvación. Es decir, está diciendo Pablo, si en el ministerio antiguo hubo gloria, cuánto más, dice Pablo, en el ministerio de la gracia, en el ministerio del que está hablando aquí en este capítulo 4, versículo 1. ¿Por qué? Porque en el ministerio de la gracia, hermano, hay libertad para entrar en el lugar santísimo. Usted puede orar y usted entra en el lugar santísimo. En el ministerio de la gracia, amado hermano, adoramos al Padre en espíritu y en verdad. En el ministerio de la gracia, hermano, esperamos ser transformados en el arrebatamiento. En el ministerio de la gracia estamos bajo mejores promesas. En el ministerio de la gracia, amado hermano, es un pacto eficaz que no falla. Tenemos un mediador, tenemos la palabra, tenemos al Paracleto. Se nos ha dado el Espíritu Santo, hay garantía de resurrección. Nos esperan las bodas del Cordero. Reinaremos con Cristo. Nos espera cielo nuevo y tierra nueva. Nos espera la nueva Jerusalén. Veremos al Señor tal como Él es. No hay comparación, hermano. Yo he escuchado hermanos que dicen, yo quisiera haber estado cuando el mar se abrió, pero hermano, ahorita estamos bajo mejores promesas. Porque antes, para entrar en el lugar santísimo, hermano, tenías que ser levita. Judío, tenías que ser levita. Tenías que usar ropas especiales. Y no cualquiera entraba, aunque fuera levita. Mas, sin embargo, en el ministerio de la gracia, todos aquellos nacidos de nuevo pueden entrar a la presencia de Dios. Por eso estamos bajo mejores promesas. ¿Qué estás poniendo, Pablo? Que si en el ministerio del antiguo pacto hubo gloria, porque sí lo hubo, más gloria hay en el ministerio de la gracia. Entonces, por lo cual es una conclusión de los 18 versículos que él expuso, de que vivimos en mejores promesas, que es el tiempo de la gracia. Amén. Dice, por lo cual, estamos ahí. Dice, teniendo nosotros este ministerio, ya está hablando del ministerio de la gracia, del nuevo pacto, según la misericordia que hemos recibido, dice Pablo, no desmayamos. ¿Alguien quiere desmayar, hermano? No. Oh, no desmayamos. Mire que le está poniendo dos cosas. Número uno, Pablo apela a la misericordia de Dios, como si dijera, es imposible que yo ministrara en el antiguo pacto de la manera como yo lo estoy haciendo ahora en este nuevo pacto. Porque él venía de la tribu de Benjamín, no era levita. Pero por misericordia he recibido este hermoso, valioso ministerio. Por lo tanto, dice Pablo, no desmayamos. Ahora, no tenemos que olvidar lo que él expuso en los contextos. ¿Qué expuso? Repito, hermano, que estamos en un mejor pacto, que vivimos bajo mejores promesas, que el velo se ha quitado. Fíjese bien, y que si usted y yo estuviéramos en el antiguo pacto, fíjese bien, que si usted y yo viviéramos en el antiguo pacto, pregunta, al ministrar, ¿cuántos de nosotros ya hubiéramos sido descalificados? ¿Cuántos? ¿Verdad? Por empezar tendríamos que ser levitas.
Y si por ahí nos ponen la campanita, ya quizás muchos de nosotros hubiéramos sido descalificados. Amén. Recuerda que en el antiguo pacto, para poder ministrar, tenía que ser judío de sangre, tenía que ser levita, sacerdote, y solo una vez por año entraba al lugar santísimo. Y si no andaba bien, hermano, caía muerto. Sin embargo, en este pacto que vivimos bajo mejores promesas, el velo se ha quitado y Dios, mira hermano, ha tenido mucha, pero mucha misericordia de nosotros. Porque imagínense si eso pasara como pasaba en el antiguo pacto. Entonces cuando Pablo dice, teniendo nosotros este ministerio, versículo 4, capítulo 4, versículo 1, según la misericordia de Dios. Hermano, Pablo expone que él no confiaba en sus méritos. Él no confiaba en su habilidad, en sus dones. Nunca le pasó por su mente que eran méritos de él, sino que el avance de su ministerio se lo atribuye, hermano, a la misericordia de Dios. Él atribuye que todos los dones en que él operaba, el ser un buen plantador de iglesias, el ser llamado a ese ministerio, el perseverar, es por misericordia. Hermanos, tú y yo estamos aquí por misericordia. Pablo dice, no desmayamos. Pablo confiaba en la misericordia de Dios. Dependía de la misericordia de Dios. En medio de la aflicción, en medio de la persecución, no desmayaba, pero por la misericordia de Dios. No eran las fuerzas de él, era la misericordia de Dios. Ahora, esta palabra desmayar, hermano, se traduce como renunciar o acobardar. Entonces Pablo dice, nosotros no nos acobardamos ante las fuertes oposiciones y aflicciones que estamos viviendo. Tenemos que recordar lo valioso que él expone este nuevo pacto y que estamos bajo mejores promesas. Y todo eso a él le traía persecución. Versículo 2. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, Pablo ya hizo, hermano, defensa de su integridad como ministro, ya expuso que el evangelio que él predica tiene que haber evidencia, ya expuso que estamos en un mejor pacto, bajo mejores promesas, y ahora expone que este evangelio, por predicar la verdad, es inevitable, hermano, que vengan los sufrimientos. Es inevitable. Por eso dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, dice. Mira lo que dice. Le estás poniendo, hermano, que el evangelio trae aflicción y la aflicción, mira, hermano, no va a hacer que él mengüe, sino que al contrario. Dice Pablo, renunciamos. Pablo está diciendo, yo no le voy a bajar al mensaje para que nadie se sienta mal, porque él predicaba y la gente, hermano, se ofendía. Y él dice, yo no le voy a bajar al mensaje para que la gente no se sienta mal y no la agarren conmigo. Es lo que está diciendo él. No. Renunciamos a eso, dice él. Dice, antes bien renunciamos. Esto significa desaprobar, rechazar, denunciar. Es decir, lo que está diciendo es que ante los falsos predicadores que estaban siendo de estorbo a la iglesia, Pablo los desaprobaba y denunciaba abiertamente, y eso a él estaba causando persecución. Eso le causaba persecución. Dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Mire lo que dice, ni adulterando
la palabra de Dios. ¿Qué significa adulterar, falsificar, quitar, poner, dar medias verdades? Estoy diciendo, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Decir, él expone, hermano, la importancia de predicar la verdad. Expone que la verdad de Dios, hermano, hace un despertar en toda conciencia y en todo predicador. Es decir, cuando el apóstol Pablo le escribe la carta dura y severa, el apóstol Pablo quería, hermano, que despertara a la iglesia. Despierten. Eso era lo que quería, que reaccionaran. Y es por eso que él no diluyó el mensaje. Porque imagínense si les hubiera dado por su lado. Imagínense. Para que no se molesten las mujeres, mejor les digo que se la lleven tranquila mejor. Para que no se moleste aquel que tiene por mujer a la esposa de su padre, mejor le digo que no se preocupe. Pablo quería, hermano, que despertaran ellos, que hicieran conciencia de que estaban mal. Y para eso no tenía que diluir el mensaje. Amén. Otra de las cosas es que el apóstol recomendaba a todos sus colaboradores que predicaran la verdad, que manifestaran la verdad, que no ocultaran la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque el predicador o la predicación del evangelio, fíjese bien, es el único medio que Dios usa para salvar. Imagínese que alguien le diluya el mensaje, le quite al mensaje, le esconda el mensaje. ¿Cómo esa persona se va a dar cuenta? ¿Cómo la iglesia, hermano, iba a salir de ese error en la que estaba? Necesitaba Pablo decirles la verdad, para que ellos hicieran conciencia y despertaran del error. ¿Por qué? Pues lo repito, porque la predicación del evangelio es el único medio que Dios usa para salvar. Eso 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Verso 4, en las cuales, mire lo que dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo que esta es la razón por la cual muchos no se convierten. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no vean la luz del evangelio. Ahora, imagínese si Pablo diluye el mensaje, hermano. Tenemos que recordar que el evangelio de Cristo, y cuando hablamos del evangelio de Cristo hablamos de su nacimiento, que Él vino en carne, de su crucifixión, de su resurrección, y que ahora está a la diestra del Padre. Y tenemos que recordar que el evangelio de Cristo es el único medio por el cual Dios trae salvación. Pero ¿qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que hay una lucha tremenda, hermano, entre las tinieblas. Está diciendo que las tinieblas, el adversario, aunque fueron vencidos en la cruz, operan para que la gente no vea la luz del evangelio. Ahora imagínese si él diluye el mensaje, ¿verdad? Si de por sí está exponiendo él, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos, ahora ¿qué pasaría si yo les oculto el mensaje?
Verso 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mire lo que expone él. Pablo expone que el Evangelio de Cristo, hermano, es el único medio por el cual Dios salva. Por lo tanto, es importante que en las reuniones se predique a Cristo. ¿Por qué? Porque la predicación de Cristo es la única, mire bien, que saca a alguien de las tinieblas. Es la única. Pablo dice ahí, la razón por la cual muchos no entienden es porque el Dios de este siglo los ha cegado. Y por eso yo necesito predicarles el Evangelio, para que el Señor los saque de esa ceguera y los traiga a su luz. Por eso dice Pablo, por eso no nos predicamos a nosotros mismos. Por eso nosotros no hablamos de nuestras anécdotas en los púlpitos. Hermano, Pablo no iba a perder el tiempo como se pierde ahora con tanto festejo, Porque fíjese bien, ¿usted cree, hermano, que una celebración del Día del Padre o del Día del Pastor, hermano, va a sacar a alguien de las tinieblas a la luz? ¿Usted cree eso? Jamás, hermano. Nada más el hermano se va a hacer, o la persona se va a sentir nice en ese día y ya. Pero no lo va a sacar de las tinieblas a la luz. ¡Qué desperdicio de tiempo, hermano! ¡Qué desperdicio de tiempo! ¿Usted cree que en una reunión espiritual viene una persona que no ha sido salva y le festejan el Día del Pastor? ¿Usted cree que eso lo va a sacar de las tinieblas a esa persona? Jamás. Es un desperdicio de tiempo ese. Pablo dice ahí, por eso nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, porque si yo me pongo a hablar de mis anécdotas, de lo que yo hice en todo el día, yo jamás voy a poder llevar a alguien a la luz de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que donde el Evangelio es predicado, hermano, que donde el Evangelio confronta, que donde el Evangelio es enseñado, habrá salvación. Es lo que está enseñando. Habrá salvación. Pablo, hermano, no llegaba a hablarle de sus anécdotas. Más adelante él habla que fue arrebatado porque fue forzado por los falsos maestros. No porque quería él hablar de eso, sino que fue forzado. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pablo, hermano, no llegaba y hablaba de sus anécdotas, de lo que hacía en el día. Y el día de hoy en el trabajo, hermano, fíjese que hice. No hablaba de eso, hermano. Porque eso no saca a nadie de las tinieblas. Ahora, pregunta, ¿qué pasa cuando Cristo es predicado? Lo dice el versículo 6. ¿Qué pasa cuando en una congregación Cristo es predicado? Lo dice el versículo 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire cómo dice, porque Dios que mandó, esa es una orden, que mandó, que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué? La luz. ¿Qué cita bíblica está dando Pablo aquí? Usted sabe que Pablo está dando una cita bíblica aquí. Está dando Génesis capítulo 1,
del verso 1 al 3. Génesis capítulo 1 del verso 1 al 3 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué hizo el Señor? Disipó las tinieblas. Disipó las tinieblas. Mire bien, ¿por qué Pablo dice no nos predicamos, sino que nosotros predicamos a Cristo? Porque cuando predicamos a Cristo, las tinieblas, Dios manda que las tinieblas se disipen. Es decir, el milagro que hubo en Génesis, se disiparon las tinieblas. Y es el mismo milagro que trajo cuando resplandeció en nuestros corazones el Evangelio de Cristo y trajo luz a nuestra vida. ¿Qué pasó, hermano? Cuando usted recibió el Evangelio, las tinieblas empezaron a disipar. Amén. Hermano, tú no creíste porque el predicador te convenció. Tú no creíste por eso. Tú no creíste, hermano, porque alguien te hizo hacer una oración forzada, o porque te lavaron el cerebro. Tú creíste porque cuando escuchaste el Evangelio, Dios a través del Evangelio nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Es imposible que un hombre, hermano, te traslade. Tiene que ser Dios. Por eso es importante que en la iglesia se predique el Evangelio. Por eso es importante que en la iglesia no se prediquen anécdotas, ni se acomode un mensaje al gusto de las celebridades o de las festividades. Porque nada de eso va a trasladar a alguien de las tinieblas a la luz. Tenemos que entender, hermano, que nosotros no fuimos convencidos por el predicador, sino porque Dios, hermano, nos trasladó de las tinieblas a la luz de Cristo. ¿Qué pasó cuando tuviste el nuevo nacimiento, hermano? Que te hablaban la palabra y no querías, pero llegó un momento donde Dios, hermano, te dio luz. Todo lo veías diferente. Todo lo veías diferente. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice: para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso Pablo dice en el verso 5: es por eso que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Porque si yo me pongo a hablar de mí, de mis anécdotas, yo no voy a hacer que nadie se traslade de las tinieblas a la luz. Eso es imposible. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, una vez que el apóstol Pablo, hermano, muestra el poder del Evangelio y muestra que no lo va a diluir, y muestra que estamos bajo mejores promesas, él expone desde el verso 7 hasta el verso 15 el amor que tiene por la iglesia. Porque una persona que ha nacido de nuevo empieza a amar a la iglesia también. Le interesa la iglesia. Y mire qué dice, verso 7. Pero tenemos este tesoro es el Evangelio, en vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros, para que la excelencia del poder sea ¿de quién?
no del ministerio, no del pastor, sino de Dios. Y no, dice Pablo, de nosotros. Cuando Pablo habla de vasos de barro, habla de debilidad, que somos nosotros. En otras palabras, Pablo dice que nosotros somos débiles y lo que nos hace fuerte a nosotros, hermano, es el evangelio, es este tesoro que él nombra. Y diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. La palabra atribulado, hermano, está en participio presente, y esto habla, hermano, que en la vida cristiana no vamos a poder evitar las tribulaciones. Dice, en apuros, mas no desesperados. Había aprendido a esperar en Dios. Perseguidos, los pone como un cazador, mas no desamparados. Derribados, los pone como un boxeador o un luchador, pero no destruidos. Ahora, ¿cómo estás poniendo el vaso de barro de Pablo? Él está diciendo, hay ocasiones que yo he estado atribulado, dice él. He estado en apuros, perseguidos, y a veces me he sentido, dice Pablo, como derribado. No, hermano, él no se creía un superapóstol, Él sabía que era un vaso de barro, y vaso de barro tiene que ver con debilidad. Porque ¿quién no se ha sentido en apuros, hermano? Derribado. El apóstol Pablo expone que cuando se predica a Cristo, hermano, hay una batalla fuerte. Hay mucha oposición. Las aflicciones han causado mucha oposición. Cuando se predica la verdad, amado hermano, las tinieblas se van a manifestar. Cuando se predica la sana doctrina, las tinieblas se van a oponer. Y cuando Él les pone estas cosas, perseguidos, derribados, le está hablando de que como Él no diluía el mensaje, todo le causaba a Él esto. Verso 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es decir, Pablo está diciendo que la vida cristiana Él la estaba mostrando a través del sufrimiento. A través del sufrimiento. Había mucha oposición, hermano, cuando Él predicaba. Mucha oposición. Y aún así, Él no diluía el mensaje. Las marcas de su ministerio eran marcas de dolor, marcas de persecución. Amén. Verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Verso 12, de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Es decir, no podía callar, hermano. No podía callar. Imagínense que él hablaba, le llegaba persecución porque daba una lista. Y no podía callar, ni mucho menos diluir el mensaje. Él no decía, bueno, lo voy a bajar un poquito porque me han dado mucho palo ya los falsos hermanos, los falsos maestros. Cuando les pone que es perseguido, da la idea de un cazador, como si lo estuvieran cazando. Y él nos dice, bueno, he recibido bastante aflicción,
porque da una lista de los sufrimientos que él pasa y dice, bueno, le voy a bajar un poquito porque he recibido bastante golpe. Jamás. Jamás. Amén. Verso 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Él predicaba el evangelio, no lo diluía, enseñaba que estábamos bajo mejores promesas. Esto le causaba persecución, pero le tenía que predicar el evangelio sano, el evangelio que confronta, pero también que sana. Porque entiende, amado hermano, que al último estamos de pasada en este mundo nosotros. Somos pasajeros nada más. Y la única forma de que fueran trasladados de las tinieblas a la luz era no diluyendo el mensaje. Amén. Por último, desde el verso 16 hasta el verso 18, Pablo muestra la esperanza de la gloria en que nosotros se ha de manifestar, y es por eso que perseveraba, y es por eso que tenemos que perseverar, hermanos. Es decir, en estos últimos textos, uno de los motivos, el por qué tenemos que perseverar. Y él explica que lo más valioso, hermano, no es lo terrenal, sino lo espiritual. Lo terrenal aquí se va a quedar, hermano. Verso 16 dice, por tanto, no desmayamos. Como decir, no nos acobardamos, no renunciamos. Hermano, ante las aflicciones, no renuncie. No renuncie. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Podríamos decir, ¿verdad?, que conforme va pasando los años este cuerpo se va desgastando. Porque es cierto, amén. Podríamos decir que así como te veo me vi, como dice el dicho por ahí, ¿verdad? Y así como me ves, te verás. Podríamos decir que esas fotos que se toman mostrando la figura es vanidad, pero un día eso se va a acabar, se va a esfumar. Podríamos decir que tú ves fotos de hace 20 años y suspiras porque ya traes patas de gallo, porque la figura se te ha perdido. Todo se va a acabar. Al final, hermanos, somos pasajeros de este mundo. Nada es eterno. El domingo predicamos acerca de Enoc y vimos que Matusalén 969 años vivió y murió. Ni él fue eterno. ¿Cuánto más menos nosotros, hermanos? Pero ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de las aflicciones. Está hablando de las duras pruebas. Está hablando de que no se acobardaba por las duras persecuciones y las duras aflicciones. Es decir, este hombre exterior se va desgastando según los contextos por las pruebas, dificultades y adversidades. Hermano, cuando tú pasas pruebas, dificultades y adversidades, te vas desgastando. Pero cuando le das gloria a Dios, el interior se va renovando. Cuando no soy un cristiano quejón, un cristiano renegón, entonces, hermano, el interior se va renovando día en día. Si el apóstol Pablo expone más valioso lo interno que lo externo, porque lo exterior va a morir.
Las pruebas nos hacen pasar por momentos difíciles. Las pruebas nos desgastan, nos afligen, pero ¿son qué, hermano? Temporales. Son temporales. Quizás tú estás pasando ahorita una prueba muy dura, pero es temporal. Es temporal. Verso 17. Dice, ¿por qué está leve? Mire cómo dice leve, ¿eh? Y nosotros digamos, no, pero ¿cuál leve? Si es grande esa tribulación que tenía Pablo. Ya la iglesia de Corinto no lo quería. La lista de los sufrimientos que les pone, él dice, es que es leve la tribulación. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire, hermano, ¿cómo veía él las aflicciones? Las veía como algo leve y como algo breve. Porque ¿qué es lo que está haciendo él? Él compara la aflicción presente con lo eterno. Y cuando tú, hermano, comparas tu aflicción presente con lo eterno, no hay comparación. Cuando tú, hermano, comparas lo que estás viviendo ahorita con lo que viene, la vida eterna, ver al Señor Jesús, el nombre nuevo, reinar con Cristo, la nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, no se compara, hermano. No se compara. Las cosas que te parecen grandes, duras, difíciles en esta vida son pequeñas con comparación de lo que vamos a recibir en la eternidad. No se comparan. Hermano, las grandes pruebas que puedas estar pasando ahora, puedas decir tú, y es que es muy grande lo que estoy pasando, mas sin embargo son pequeñas en comparación de lo eterno. Y culmina diciendo en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, fíjese bien, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Finalmente él expresa el motivo por el cual él persistía, el motivo por el cual él no se acobardaba, el motivo por el cual él no desmayaba, no retrocedía, el motivo por el cual él no diluía el mensaje. Y no era para obtener cosas temporales, hermano, sino las eternas. ¿Qué va a recibir, hermano, un predicador que diluye el mensaje? ¿Qué va a recibir un predicador, hermano, que oculta la verdad? Condenación. ¿Qué va a recibir un predicador que aquí en la tierra se hace rico y despeluca la iglesia? Condenación. Pero ¿qué va a recibir un predicador que no diluye el mensaje? Que su esperanza, hermano, es lo eterno. Que no diluye el mensaje como Pablo, que no predica el gusto del cliente y que todo eso le causa persecución y aflicción. Todo eso le causa tribulación, apuros, y que en momentos se va a sentir derribado. ¿Qué le va a producir a él? Las promesas de Dios. Por eso les pone que estamos bajo mejores promesas.